Lo amerita, de verdad que lo amerita. Gracias por estar, por acompañarme. ¿Dónde están mis ojos? Mis lentes por aquí. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias a todos por estar aquí hoy, este día tan perfecto y tan maravilloso. ¿Cómo están todas y todos? Cada vez somos muchísimos más y muchísimos más bellas almas resonando en la frecuencia del amor. Gracias. Hola, 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 hola. Hola, hoy. Bueno, hoy tenemos una cita pautada, tú y yo, sí, como siempre lo digo, aunque no lo creas o no lo creas, esta cita la pautamos justo antes de encarnar en estos cuerpos y estamos aquí para recordar juntos nuestro propósito álmico y con las perlas de sabiduría que nuestro invitado de hoy nos trae. Hoy nos invita a vivir el cielo en la tierra. Dios mío, Marisa hermosa, te cuento que aquí yo soy un comunicador y estoy aquí, y esto lo hago para compartir mi crecimiento personal, por supuesto. Y la verdad, estoy contigo porque yo sé que al igual que yo, estamos buscando respuestas para vivir en bienestar y juntos ponerles color a todos los días que transitamos en este despertar de conciencia a nuestro verdadero ser. Así que por favor no me creas nada de lo que te diga aquí, solamente escucha, obsérvalo, si te resuena, practícalo, experimentalo, intégralo en tu vida, le das tu sello personal porque recuerda que todos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia huella digital universal. Así que en este espacio yo te invito más allá del cuerpo a enrumbarnos en este camino de autodescubrimiento, donde juntos podamos tener con mis invitados una conversación en modo Dios. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias del Satán para nuestro despertar. Y si tú, al igual que yo, o a lo mejor no, pero creciste dentro de la fe cristiana, seguramente estarás familiarizado con el concepto del cielo o el infierno, así como también del Dios versus el diablo. Y esto forma parte de un paradigma que se aprende desde muy pequeño, ya sea por medio de la educación en la casa, la escuela, la iglesia y hasta los programas y películas de televisión. Seguramente tú, al igual que yo, desde pequeño nos generó mucho miedo escuchar el Satán, Satanás, el diablo, el demonio. Dios mío, siempre asociado a lo negativo, a lo macabro, a lo oscuro, al mal, al infierno, a la culpa, al odio, a la venganza, al dolor. Y paro usted de contar. Ya voy a entrar en personaje. Es que aún se me eriza la piel cuando recuerdo mi miedo al Satán y que al transcurrir de la vida ese miedo se fue acrecentando tanto como el mismo temor a Dios. Porque yo los respetaba a los dos, ¿sí? Los respetaba y de verdad los respetaba, les rendía culto a uno con velas, con rezos, con súplicas, mientras me llenaba de culpa hacia el otro con mis inseguridades. También le rezaba con mis resentimientos, también con mis logros de papel, con mis éxitos, con mis flashes en televisión, mis, mis locuras o mis yoes de mentira. Buscaba a Dios y me encontraba con el mal. Y en medio de en paz con Dios y con el diablo era parte de un sistema que me controlaba en busca de la felicidad, de la tan anhelada felicidad. Así que gracias a mi talento como actor, en ese momento logré vivir del éxito, del dinero, de la popularidad, del sexo, lujos, relaciones y bla, 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 bla. Hola Yadira. Y allí le daba gracias a Dios por todo lo vivido. Era feliz, infelizmente feliz. No estaba pleno ni satisfecho, pero estaba en paz. Comencé a sufrir de ataques de pánico, depresión, todos los problemas de gastrointestinales, alcohol, cigarrillos, nunca la droga, aunque sí la probé por curiosidad, no te miento. Poco a poco lo fui perdiendo todo y quedé en la calle, sin dinero, sin gente, sin familia, sin mí, y allí creí que le había dado mi vida al mal porque Dios estaba de vacaciones en Hawái. Intenté suicidarme, pero un ángel literalmente me detuvo de lanzarme de un cuarto piso y allí me rendí. Resistí, comencé de cero, humillé a mi ego y fui a limpiar baños, casas y creí que había una fuerza superior que tenía un plan para mí. Y logré salir del infierno donde le arranqué los cachos al Satán. Y te cuento parte de mi historia, porque en su libro Las estrategias del Satán, en el capítulo 11 específicamente, número mágico, cabalístico, y donde nos habla del Hub y su historia, mi invitado hoy me hizo literalmente llorar, porque reviví quién fui y cómo salí de allí con la estrategia del amor. Y si tú estás atravesando por un proceso doloroso, donde crees que todo está mal,
la vida está en tu contra, Dios se olvidó de ti, los rezos no los escucha, sientes que tu vida es un infierno, quédate aquí, porque seguramente al descubrir las estrategias del Satán vas a poder superar todo y vivir la vida que deseas realmente vivir. Para hablar más en profundidad sobre este tema, tengo el honor de conversar con un gran ser multiplicador de luz. Él está en Barcelona, España. Dios mío, déjeme ver. Aquí voy a leer. Tiene 6 doctorados. Es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada. Dios mío, sus 6 doctorados reflejan una vida volcada al estudio y por supuesto a la investigación. Este hombre es un hombre con todo, pero con todo incluido. Una vida que no se entendería sin su otra gran vocación, que es la enseñanza, como lo dice, y es gran divulgador y comunicador, comparte los conocimientos aprendidos a través de los libros, cursos y conferencias, ha publicado hasta el momento 17 libros, yo creo que este es el 18, 5 de ellos dedicados a sus investigaciones sobre la Cábala. Aunque se licenció en Derecho, desde muy temprano su vocación ha sido la investigación. Se ha especializado en la aplicación práctica de la Cábala aplicada a la psicología, el desarrollo personal y espiritual del ser humano, pero también viaja muchísimo. Imparte conferencias, seminarios, cursos sobre sus distintas líneas de investigación en todo el territorio español y en ciudades del exterior en varios países como América Latina, en los Estados Unidos, próximamente va a estar acá, en Nueva York, en Francia, en Turquía. Y esto es una porción de todo lo que este hombre ha estudiado y ahora nos brinda la oportunidad de estas herramientas maravillosas para vivir en bienestar. Para mí es un de luz en tenerlo aquí frente a frente, aquí en mi casa, al doctor Mario Saban. Mi hermanazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás tú? Muy bien, feliz de tenerte, Mario. Gracias, de verdad, por aceptar mi invitación, ¿vale? No, al contrario, un placer. El placer es mío, aunque yo ayer me quedé hasta tarde, ¿no? Ayer ya estaba hasta tarde mirando a Marisa y la verdad, hermosísima la entrevista que hicieron con mi esposa ayer. Así que ya dije, bueno, mira, Ricardo, es un día y al otro día. Estamos de un día para el otro. Te agradezco la invitación, mucho, mucho. Con los dos, dije, no, tengo que tenerlos a los dos. Y después, próximamente en diciembre, vamos a estar los tres, porque vamos a estar los tres en un live, Era ¿me entiendes? una sorpresa, Una los tres. sorpresa que vamos a estar. Mario, de verdad que leyendo todas las cosas que me entregaste en este libro, La estrategia del Satán, mira, es como, no he dormido prácticamente, porque tú sabes cuando tú estás leyendo una historia o cuando estás leyendo eso, me imagino, obviamente tú no quieres parar y tienes sueño, pero que el sueño no te vence, tú quieres seguir y quieres seguir. Así estuve toda la noche. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, pero quería, por sobre todas las cosas, porque mucha gente de repente confunde lo que es el Kabbalah. Me gustaría, antes de entrar en materia de las estrategias de tu libro, me gustaría decir a la comunidad que nos está escuchando, ¿qué es el Kabbalah? Si realmente es una filosofía, es una religión, ¿de qué se trata? Digamos, ¿es una moda New Age? ¿O es para todo el mundo o es solo para el pueblo judío? Me gustaría hacerte esa pregunta. Bueno, en principio queda claro que la Kabbalah nace, se desarrolla dentro de la cultura judía, pero es la mística que desarrolló a lo largo de los años la cultura judía. Yo, cuando empezó tu programa, vi que estabas poniendo el Ana Bekoach, que es el famoso nombre de Dios, que se canta, está en las redes. Así que mucha gente, mira, estás pertrechado con el Zohar, qué fuerte lo tuyo. Oh, no, esto no me lo imaginaba. Tienes Tengo todas las mucho, herramientas. Y no, pero digamos, la cuando me cábala, quedé en la calle, perdón Mario, cuando yo me quedé en la calle, sí. lo que me sacó de la oscuridad fue el Kabbalah. Ah, esto no, mira, no sabía de tu biografía, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Yo llegué a Miami, conocí al centro de Kabbalah y tuve la suerte, la bendición de conocer a Karen Berg en aquel momento, hace como 20 años atrás, y eso me hizo así como, me sacó de la oscuridad. Pero bueno, Sí, sí, bueno, la Kabbalah es un modo de vida, una sabiduría ancestral
que se remonta, nadie sabe exactamente a qué momento del tiempo, porque aunque el pueblo judío, sus sabios, sobre todo, no podemos decir todo el pueblo, porque la Kabbalah se transmitió de manera oral a través de generaciones durante siglos y siempre de modo muy minoritario. Estamos hablando de que dos o tres, cuatro sabían temas de Kabbalah en la Edad Media en España, por ejemplo. Entonces, no es que todo el pueblo judío conocía la Kabbalah, la gente judía rezaba, hacía su vida cotidiana, pero los místicos, aquellas personas que se abocaban al estudio del universo y del alma humana, ellos a través de los siglos siempre fueron una gran minoría. Recién, y tú has citado el movimiento de Berk, que fue muy importante en la internacionalización del tema de la cábala. El movimiento de Berk le debemos que se haya conocido mundialmente la cábala. Después vino también el movimiento de Lightman, que es el movimiento de Bnei Baruch, que es muy fuerte a nivel mundial, y ahora ya prácticamente, bueno, hay centros de cábala y estudio de cábala en todo el mundo. ¿Por qué es tan potente? ¿Por qué es tan potente la cábala? Porque en realidad explica de una manera experiencial, no teórica, la realidad. Es decir, no niega a la realidad lo que existe, sino que trata de comprender cómo se distribuyen las energías en el universo y en el alma. Y por ese motivo es tan cercana a una descripción del alma humana, porque se acerca a lo largo de la vida, es un potente conocimiento del alma humana, sus dimensiones, sus desequilibrios, sus equilibrios, y por lo tanto a partir de ese mapa tenemos una comprensión de nuestra alma que, y lo digo con toda la humildad del mundo, a mi modo de ver, trasciende las escuelas psicológicas que hemos estudiado. No es que las enfrenta, sino que al contrario, lo que hace es explicarlas mejor dentro de las sefirot, dentro de las dimensiones. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Es el estudio del universo y del estudio del alma, un modo de vida, una experiencia y un cambio de chip, un cambio de mente integral de la realidad. Es decir, cambias tanto la realidad que al final lo que resultaba ser malo, como vamos a ver con las estrategias del Satán, termina siendo la gran enseñanza de tu vida, ¿no? Que termina siendo, ¿no? Una bendición. Termina siendo una bendición. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado, la realidad es muy compleja, no es lineal, no es simple. La cábala también tiene mucha complejidad, si uno la estudia seriamente y muy profundamente es muy compleja, pero en líneas generales da herramientas para vivir feliz porque la persona descubre el sentido de su vida. Porque al final, si no entiendes cuál es el sentido de tu vida, vas muy mal en esta vida, porque no sabes para dónde vas. Puedes acumular mucho de todo, pero nada de nada, ¿no? Y en ese sentido queda claro, ¿no? Yeshua de Nazaret era cabalista, era un místico judío, y muchos de los grandes, Pablo también en sus cartas, también lanza algunas ideas de mística hebrea. Marisa seguramente te habrá explicado, ¿no? Con el tema de María Magdalena y toda la gnosis, porque al final la gnosis cristiana de los primeros siglos también tiene que ver con la cábala. Así que, ¿por qué se difunde tanto la cábala? Y a mi modo de ver, porque explica de una manera intuitiva y racional al mismo tiempo la existencia de que vivimos dentro de una paradoja, esa paradoja entre lo femenino y masculino, entre el bien y el mal, pero que en realidad, en el fondo, en esa oscilación constante, está la verdad, porque la verdad no está en lo femenino ni en lo masculino, la verdad está en esa unión de ambos. Y cuando tú encuentras esa unión de ambos en todos los niveles de la realidad, entiendes la realidad cómo funciona. Entonces, Ujú. claro, cuando ya entiendes cómo funciona la realidad, imagínate, sabes vivir, porque en el colegio te enseñan geometría, te enseñan matemática, te enseñan geografía, pero no te enseñan cómo vivir. Entonces, realmente tenemos un problema y llegamos a los 40, 50 años sin saber cómo se vive. Exacto. En Creyendo que vivimos, pero mal vivimos. Mal realidad vivimos. sobrevivimos, Y sobrevivimos sobrevivimos, y exacto. sobrevivimos a nosotros mismos. Porque en realidad, como no nos conocemos, somos el peor enemigo, somos nosotros. Porque imagínate vivir con alguien que no conozco. Imagínate levantarte tú a la mañana y vivir con un desconocido, y eres tú. Entonces no, es invivible, no se puede vivir así. Tal cual, tal cual. Y me gusta mucho eso, lo que le llaman al cábala la tecnología del alma, porque es así como más o menos se define. Ahora me gustaría un poco explicar, antes de entrar en materia, porque hablaste del árbol de la vida y mucha gente no está familiarizada con ese concepto del árbol de la vida. A ver si lo podemos explicar un poquito.
antes de entrar en las estrategias. Bueno, mira, el árbol de la vida es un complejo de 10 dimensiones. Lo que dice el árbol de la vida es que tenemos 10 dimensiones, que en esas 10 dimensiones tenemos que poner una energía en cada una de acuerdo a lo que esa dimensión necesita. Tenemos la dimensión de Malhut, que es la dimensión de la materia, la dimensión del cuerpo, la dimensión en que necesito tener comida para vivir, la dimensión que necesito tener una casa para vivir. Y eso es lógico. Si eso se desequilibra y empezamos a querer más para nada, es peligroso. Entonces, en Malhut, en la materia, entendemos que la materia es necesaria, pero no es lo fundamental. Es una décima parte de la estructura del alma. Luego tenemos la yesod, la pulsión sexual, el ego, que es tan importante porque es muy motivador, cuando alguien te felicita o cuando uno entiende que tiene algún mérito, no un ego descontrolado que me puede llevar al egoísmo, ese es el problema, ese es el desequilibrio, pero la motivación, la sexualidad, la familia, todo eso está dentro de la yesod, y la yesod es muy importante, las relaciones afectivas están en la yesod. Luego tenés en Od, la tercera dimensión, tu lenguaje, cómo creas a partir de la palabra, cómo te comunicas, cómo utilizas esa palabra sin herir, sin tener dobles lenguajes, cómo no interpretas para justificar tu posición, sino porque lo que haces es intentar llegar a acercarte a la realidad. Es utilizar el lenguaje no solamente escrito, sino también oral, ¿no? La lengua, dice el texto bíblico, es el arma más peligrosa. Tú, por ejemplo, puedes tener una amistad de 20 años y si dices algo que no le gustó, se terminó la amistad. La Lo lengua, mataste. lo mataste, la lengua es terrible. Entonces, esa es la tercera dimensión, la dimensión de la lengua, el lenguaje. Luego tenemos una cuarta dimensión que es el arte. Todo lo que uno puede expresar sin palabras, un abrazo, un beso, la escultura, la pintura, la música, todo aquello que de alguna manera es una expresión, pero no con el lenguaje estructurado. Y ahí ya tienes 4 dimensiones, que son, fíjate, esas primeras 4 dimensiones, las que nosotros en Cábala explicamos que son las de revelación. Nosotros nos revelamos por esto, por la materia, por la sexualidad y la familia, por cómo hablamos y por cómo creamos. Estas son las 4. Pero luego viene el mundo interior. El mundo interior ya es mucho más complejo, porque es lo que me pasa a mí adentro y nadie se entera. Y mejor que nadie se entere. Con lo cual, exacto, yo tengo 6 dimensiones, en mi interior. Por favor. Mejor que no se enteren. Y entonces tengo 6 dimensiones en mi interior. La primera es el amor a mí mismo, la autoestima. La autoestima es fundamental. El amor a los demás sentido desde adentro, no expresado, es el sentimiento de dentro, la autoestima, el equilibrio, la armonía y la paz interior, que en la Cábala tiene una cosa muy extraña, la paz interior, porque la paz interior tiene que convivir con el vacío. Este es un tema que da para mucho para hablar. Para otro programa. Eso, el vacío da para otro programa, directamente, porque si nos metemos en el vacío no salimos. No, exacto. La armonía, ¿no? Y la armonía es muy importante, y el sentirse completo con el vacío. Por eso te digo que ahí tenemos todo un tema largo, porque al final el vacío es lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que quiero crecer. Luego tengo Gesed, que es la misericordia, cómo le doy a los demás y cómo me doy a mí, porque si yo no me doy a mí, le estoy dando muy mal a los demás. Y luego Geburá es como pongo límites, porque también la gente, y quizás sobre todo más en la tradición del cristianismo, la gente que viene al cristianismo tiene como un problema poner límites, porque siente que si pone límites no ama. Una cosa muy misteriosa que tiene el cristianismo es que, bueno, no sé, está mal interpretado esto de dar la otra mejilla, porque en realidad es como si alguien te pide, siempre tienes que decir que sí. Decir que sí es peligroso, porque en realidad cada vez que dices que sí, te estás endeudando con el otro. Es decir, si tú me dices, Mario, hagamos otro programa, y yo te digo que sí, me endeudé, porque tengo que hacer otro programa, no me puedo escapar ahora, no quiero hacer otro programa. Entonces, el decir que no, muchas veces en la vida, también es importante, porque pone límites a las relaciones con los demás. No puedo, y no pasa nada, y no se cae el mundo abajo porque no puedo. Pero la gente, muchos en general, les cuesta decir que no. Les cuesta decir que no, y decir siempre que sí es muy peligroso, porque en realidad no se puede cumplir
con toda la deuda que tú acumulas diciendo que sí. Porque además no somos dioses para dar en un nivel ilimitado. Tenemos límites porque somos seres humanos. Por lo tanto, si a mí me piden hoy una entrevista a las 3 de la mañana, bueno, a las 11 de la noche en Barcelona la doy, pero a las 3 de la mañana ya no puedo porque tengo que irme a dormir. Entonces, tengo que tener un límite. Y esa también es una dimensión muy importante. Fíjate que ya vamos a la séptima dimensión, el saber decir que no. Y luego tenemos otras 3 dimensiones superiores en el árbol de la vida, que son Binah, Jochma y Keter, que son el entendimiento, que el entendimiento es como muy curioso porque su desequilibrio es el control de la realidad. Ahí tenemos un desequilibrio fuerte de mucha gente que intenta controlarlo todo y a veces no se puede, yo te diría que nunca se puede controlarlo todo. Solo el entendimiento es de cómo operan las leyes en el universo, no de controlarlo todo. Y luego la sabiduría, que a mi modo de ver tiene que ver con la aceptación de la muerte, con comprender que nosotros estamos de paso aquí, que la gente cree que vive eternamente aquí. Y esto lo dijo claramente Yeshua en su momento. ¿Te acuerdas cuando Jesús al rico le dijo, estás acumulando y mañana piden tu alma? Como diciendo, Exacto. y ya te vas a ir. Y final de todo, en el árbol de la vida, y la dimensión más alta, es Keter, que es el saber que nunca llegas a ninguna parte. Es decir, el camino es lo que hay que disfrutar, el camino es lo que te hace crecer, y no hay que buscar un resultado, ¿no? Porque la sociedad occidental es una sociedad que permanentemente nos insta a buscar resultados. Siempre hay que tener resultados. Y esto es muy peligroso, porque en realidad el resultado tiene que ser interior y tiene que surgir en el camino. Cuando buscamos un resultado externo, a veces el resultado externo, y muchas veces, no nos cambia la interioridad. El resultado externo no nos cambia la interioridad. Por lo tanto, el verdadero resultado es el cambio de percepción del interior. Y eso es el árbol de la vida. Y te lo sinteticé, cuidado, es un curso de 4 meses. Yo sé, no, maravilloso. Además que te lo agradezco infinitamente porque ahora viene la próxima pregunta. Con todo lo que vivimos como seres humanos, hambre, guerras, desolaciones, virus matándonos, muchas veces nos cuesta ni siquiera pensar porque le tenemos mucho miedo a Dios, a ese Dios castigador, a ese Dios vengativo, a ese Dios que constantemente nos está juzgando, nos está señalando, a ese Dios que está montado en una nube y que en cualquier momento nos va a decir, como el juego del calamar, y te va a desaparecer y te vas a morir en el fuego del infierno. Entonces, Dios existe, ¿cuál es su misión? Y voy a esa pregunta para poder entrar si hay 2 dioses o hay uno solo. ¿Hay un Dios mal y un Dios bien? ¿O hay un solo Dios que se divide en el bien y el mal? A ver, no es que Dios existe, es que en realidad nosotros no existimos. El tema es un poco más complejo. Todo es Dios. No es que Dios existe. La esencia de toda la realidad es Dios. No es que decimos Dios existe. Si la humanidad desaparece, Dios sigue existiendo. No es porque yo digo Dios existe que lo hago existir, sino Dios es arte de magia. Lo hago aparecer y desaparecer según lo que creo. Si soy ateo, Dios no existe, y si creo, Dios existe. No, Dios no existe y no existe de acuerdo a la creencia del ser humano. La energía del universo es Dios y por lo tanto todo es Dios. Y nosotros somos máscaras de Dios. Por lo tanto, la cuestión es ¿por qué existe el mal en el mundo? Bueno, el mal en el mundo existe porque en realidad si se hubiera creado un mundo perfecto, nosotros no teníamos nada que hacer aquí. Entonces, para que se pueda entender, si se creaba el mundo perfecto, porque fíjate lo curioso del paraíso, porque la gente cree que en el paraíso había paraíso. El paraíso era el infierno. Porque en realidad, en el paraíso nada tenía nadie que hacer nada. Adán y Eva andaban desnudos, vagaban por ahí, no trabajaban, no estudiaban, no crecían. Adán y Eva no tenían... Los vagos. 2 tipos que, sí, viste, estaban financiados por la seguridad social divina, Exacto. pero no tenían nada que hacer. Quiere decir que, ¿qué hacías en el paraíso? A ver, imagínate que nosotros vamos al paraíso y no tenemos que hacer esta entrevista, no tenemos que estudiar, no tenemos que trabajar. Eso es un aburrimiento, eso es el infierno. El paraíso es el infierno. Entonces la gente tiene un mal concepto del paraíso. Cree que el paraíso es paraíso. Primero que todo, la palabra paraíso no aparece en el texto de la Torá. En la Biblia aparece Gan Eden, es decir, aparece jardín de Eden.
Jardín de Edén no es paraíso. Luego los griegos pusieron la palabra paraíso. En hebreo es el jardín de Edén. El jardín de Edén no era el paraíso. El jardín de Edén era un problema porque ahí no se crecía. Por lo tanto, lo que Dios va a poner dentro del sistema es que si no existe la imperfección, si no se nos cae el vaso, si no existe el mal, este mundo no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿qué pasó? La serpiente representa, y fíjate que en principio ya tenemos un problema en el hebreo, porque la serpiente no es la serpiente, es el serpiente, es masculino. Así que la serpiente no es femenina, es masculino. El serpiente, el Satán, en realidad, primero que todo, ¿quién lo creó? Si todo lo creó Dios. Por lo tanto, el Satán, Dios lo crea. Ahora, ¿cuál es la función del Satán? La función del Satán es que esta gente que estaba en el paraíso sin hacer nada, salga del aburrimiento, coma y empiece el baile. En realidad, no hay una transgresión, porque si tú analizas, lo que ellos comieron es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, si comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué después el cristianismo lo transformó en el árbol del mal? Porque, ¿y el bien dónde estaba? Porque la serpiente también nos mostró el bien. Fíjate qué locura que el árbol del conocimiento del bien y el mal, que en el cristianismo la transgresión que llevó luego al pecado original, San Agustín, Santo Tomás y todo el lío, en realidad no es una transgresión, porque en realidad se comió también del bien. Entonces, si comieron del árbol del bien y del mal, ¿por qué solamente hemos acusado a la humanidad de haber caído a partir de comer de ese árbol cuando en realidad también comimos del bien? Entonces, primera cuestión, comiendo de ese árbol tomamos conciencia. Y fíjate que los ángeles le dicen a Dios al final del capítulo 3 de Génesis, y que no coman del árbol de la vida, no sean como nosotros, que van a ser eternos. Quiere decir que comiendo del árbol, en realidad nosotros crecimos, pero crecimos a partir de la caída, porque no se crece si no hay caída. Es decir, en la vida no se crece si no caes. Por lo tanto, ¿quién es justo? Dicen los proverbios. Quien se cae 7 veces y se levanta. Ese es el que aprende. Y por eso Dios envía el mal y la imperfección en el mundo, para que podamos crecer a un nivel superior. Me encanta eso. El que no se cae, no crece. Vamos, que me gusta, mientras más obstáculos, que lo dice en el Cábala, si no tienes obstáculos, sal a buscarlos para que crezcas, ¿no? Claro, por ese motivo, si Satán se escapa, yo lo voy a buscar. Porque yo quiero al mejor entrenador, yo me tengo que desafiar a mí mismo. Imagínate una vida sin desafíos, Ricardo, una vida donde tú mañana dices no crezco más. ¿Cómo no crezco más? ¿Qué es no crecer más? Lo que pasa es que el problema es que la gente, por el sistema económico que vivimos, que cree que crecer es tener más propiedades. Esa es la desviación. En realidad crecer es un crecimiento interior, no es un crecimiento exterior. Entonces, el crecimiento interior es crecer todos los días, aprender. Pero cuando caigo, claro que aprendo. Y aprendo rápido. Por ese motivo, yo le puedo decir al bebé, no ponga los dedos en el enchufe. Pero hasta que no puso los dedos en el enchufe, el bebé no aprende. A veces tenemos que poner el dedo en el enchufe. Toma tu mamonazo, como Y esa es la función del Satán. Y esa es la función del Satán. El Satán es el mejor entrenador que tenemos en la vida. Hay gente que le paga al personal trainer, le paga no sé cuántos miles de dólares por mes. Cuando tenemos al Satán que lo hace gratis. Exacto. No hace gratis, Satán no cobra. A Satán habría que pagarle. Está perdiendo el dinero. Pero estamos perdiendo el dinero. ¿Te imaginas un entrenador personal que te diga, ¿sabes qué? Come tarta de chocolate, tirate en el sofá. ¿Qué entrenador personal? El entrenador personal te hace sudar, te hace correr, te hace... Y Satán te hace sudar, te hace correr y no le pagas. Y tienes un entrenador personal gratis. Te hace sufrir de gratis. O sea, comienzas a sudar las endorfinas, comienzas a crecer. Claro, y además va sacando músculo y no se lo agradeces. Lo odias a Satán. ¿Cómo? Le tienes que agradecer que el músculo espiritual viene por él. Ven por mí. Por eso, si no tienes problemas, sal a buscarlo porque vas a crecer y vas a evolucionar No es que hay que espiritualmente. buscar, no es que hay que buscar los problemas, hay que buscar los desafíos. Porque los problemas en la vida vienen solos. No estamos buscando los problemas, no somos masoquistas. Estamos buscando los desafíos. Es decir, nosotros nos tenemos que desafiar. Satán, viene el término hebreo satá, que es el que te desafía a que te desvíes. Ahora, hay un caso curioso en la Cábala. Cuando te desviaste, Satán llora. Porque la función del Satán es que él te intenta desviar para que tú elijas tu camino.
No es que te intenta desviar para que cuando te desvió ganó. Él perdió cuando te desvió. Cuando te desvió, perdió, porque su función no es desviarte, es tentarte a la desviación. Por eso, Qué no bello me dejes eso. caer en la tentación, Qué porque en claro. realidad es que Dios no me deje caer en la prueba que el Satán me pone para que Satán se alegre. Qué bello eso que dijiste, Mario, porque es así, uno lo siente. O sea, me va a caer en la tentación, y además te pones así como muchas conchitas de mango, como decimos en Venezuela, como muchas conchas de mango, para que caigas en la tentación. Y de ti depende, o sea, cuando te das cuenta, ¿vale la pena caer en la tentación o no vale la pena? Mira, ¿cuántos tipos de mal existen? Ahora entrando en tu libro, que me tiene aprisionado en esta cárcel, que además me gusta tu cárcel porque me encanta, me siento, wow, qué rico leerte, como te lo escribí. Este, ¿Cuántos tipos de mal existen? Porque eso de repente puede prestar confusión, lo digo por el lector, ¿no? Que de repente no es un solo mal en el mundo, o hay tantos males en el mundo, no es un solo mal. Bueno, mira, hay diferentes tipos de mal, por supuesto, no podemos comparar, hay diferentes. Está el mal entre los seres humanos, que lamentablemente ese es el que más rápido se podría arreglar, pero es el que más tardamos en arreglarlo. Misteriosamente, si no hacemos nosotros nuestra rectificación del alma a nivel personal, no vamos a poder arreglarlo. Pero este es el que más a mano tenemos, porque es el mal que yo puedo ver en mí. Ahora, los factores externos, sea la muerte de un familiar, las enfermedades, todo lo que nos sucede en la vida también es un mal al final. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tiene que existir la muerte? ¿Por qué tiene que existir? Fíjate, si nosotros nos darían una vida eterna real, ¿realmente tendríamos intensidad en la vida que tenemos? Es decir, No, imagínate que esta entrevista la podríamos hacer dentro de 1000 años. En realidad no tendríamos ninguna gana de hacerla hoy porque tendríamos ¿para miles y qué? miles de años. La eternidad, en realidad, casi podríamos llamarla la muerte en serio, porque en la eternidad realmente no tendríamos intensidad del tiempo. Lo que nos salva para crecer es la intensidad del tiempo. Por eso la muerte nos da intensidad en la vida, nos aumenta la intensidad del tiempo. Sabiendo que tenemos un final, marcamos la intensidad del tiempo. Así que fíjate qué interesante que la muerte, que se puede ver como algo negativo, con algo, nosotros lo podemos percibir de forma positiva. En definitiva, podríamos decir que el mal puede ser derrotado cuando cambiamos totalmente la percepción. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando a alguien lo están matando, eso indudablemente es un mal total. Alguien va a decir, ¿usted qué ve bueno en esto? El tema aquí es, y fíjate, ¿no? En el holocausto pasó de mucha gente que iba a las cámaras de gas, y el propio Jesús cuando dijo no saben lo que hacen porque estamos en la misma línea, es que el que está haciendo el mal, aunque sea muy inteligente, es un ignorante. El que está matando a otro es indudablemente un tipo que está totalmente ignorante de cómo funciona la realidad porque está sacando luz divina dentro del universo. Entonces ya, pero cuando estamos hablando de algo que sería un factor externo, un mal que me ataca por una enfermedad o no, que no tiene que ver un terremoto, el tsunami, ¿no? Ujú. Lo que me marca en el fondo todo ese tipo de mal, o el mal de la muerte de un bebé que tenga un mes, es que nosotros no sabemos esa luz que vino a este mundo, qué es lo que tuvo que iluminar. Cuando un bebé tiene un día y muere, indudablemente esto es un gran dolor para la familia. Estoy tomando algún tipo de mal para que se entienda un mal más profundo, ¿no? Indudablemente, pero la pregunta es, por algún motivo que a veces no conocemos, esta persona vino un día, esta alma vino un día a este mundo. Algo nos tuvo que enseñar. Hay Ujú. gente que enseña en un día y se va, hay gente que enseña en 8 años y el niño se va, hay gente que en 90 enseña poco. Porque Por ejemplo. fíjate lo que sucede aquí. Nosotros evaluamos cantidad de años para de alguna manera iluminar. Y de repente no tiene nada que ver la cantidad de años espaciotemporales con la iluminación que alguien da en este mundo. Entonces, el final no tiene que ser considerado un mal. El final tiene que ser considerado lo que me permite intensificar en mi vida el tiempo. Por lo tanto, yo valoro mucho más mi vida y puedo crecer a partir de un tiempo limitado, no a partir de la eternidad. A partir de la eternidad no puedo crecer. Volvemos al tema del paraíso. A partir del aburrimiento no puedo crecer, a partir de la eternidad no puedo crecer. El límite es un obstáculo, es verdad.
El mundo es un obstáculo, es verdad. Pero gracias a todos estos obstáculos que me está poniendo el mal, tanto externos como internos de la persona, son obstáculos que en realidad son puntos de resistencia para sacar luz. Es decir, yo puedo invitarte a mi casa y de repente tú entras y me dices, acá está todo oscuro, Mario, ¿qué pasa acá? No, no, hay electricidad, porque en los cables hay electricidad. Sí, pero no has puesto la bombilla. ¿Qué tiene la bombilla? La bombilla tiene resistencia. Y cuando hay resistencia hay luz, no cuando hay cables. Tal cual. Novela, ya vamos a terminar aquí porque ya. Ya está, ya Nos está. diste Se toda terminó la la lista. entrevista. Se Se terminó la terminó la entrevista. entrevista, esto es todo, Dios mío. Mira, citaste en tu libro, me gusta porque estabas hablando de la muerte. La muerte física es un cambio de forma del yo, pero el yo sufre más cuando los otros fragmentos a los que ama mueren. Así es. Así es. El yo sufre más cuando los otros fragmentos mueren. Cuando muere uno, no, porque se siente que es alma del otro lado. Por ese motivo, el sufrimiento en la cábala también es relativo en este sentido, porque nosotros sabemos si podemos comunicarnos con almas del otro lado. Por lo tanto, no, nosotros sabemos que no existe la muerte en tanto tal, en tanto esa energía sigue existiendo. De hecho, hay muchísima cantidad de experiencias de personas que fallecieron y que se comunican todavía con los que estamos del otro, de este lado. Este lado es el problema en la materia, pero es un problema virtuoso, porque todo problema es virtuoso. En realidad, fíjate, ¿no? Los sabios de la Cábala dijeron, ¿por qué motivo los ángeles no encarnan y nosotros encarnamos? Esta es una cuestión importante. ¿Por qué el ángel es un alma que no encarna y nosotros tenemos que venir a la materia, comer, trabajar, vivir, todo esto? ¿Qué sentido tiene? La realidad es que los ángeles se quedan en un nivel del cual no pueden subir. Y nosotros al bajar a la materia tenemos posibilidad de subir más allá de los ángeles. Es decir, la única forma de poder subir a los universos superiores, a entender la luz en un nivel muy alto, es bajando a la materia y comprendiendo los límites de la materia. Por lo tanto, otra vez volvemos al mismo punto. Cuando caes y cuando caímos en la materia y hemos encarnado en la materia, no es que estamos condenados al mundo material, al contrario, es que estamos entrenándonos en las máximas limitaciones de la materia. Y dentro de las máximas limitaciones de la materia está la muerte. Por lo tanto, no es que tenemos que aceptar la muerte, en realidad tenemos que comprender que no existe la muerte, es un cambio de estado. Un cambio, claro. Energéticamente es un cambio de estado. Mira, tú citas en el libro que también me encantó, Dios es el problema. Dios tiene un lado oscuro y es el Satán. Eso sonó como a final de capítulo de telenovela. Para mí me quedó así como que... Ta, 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 ta. Lo que pasa que la gente tiene una definición extraña de Dios, que todo el mundo, todo el tiempo se repite Dios es amor, Dios es amor. No, Dios es Dios. Dios no es amor. Dios es Dios quiere decir que por su voluntad te puede traer cosas malas en la vida y no te tienes que volver ateo, te las envía Él. En consecuencia, es el responsable de todos los obstáculos que tú tengas porque tenés que tener el mérito de sobrepasarlos. Ese es el punto, lo que está probando de alguna manera. A ver, es como cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando uno es pequeño te ponen en la bici tus padres y ¿qué va a pasar? Y te vas a caer. Te va a caer. Entonces yo veo a un padre y le digo, uy, qué mal padre. ¿Cómo que mal padre? Me tengo que caer, porque si no me caigo. Entonces Dios funciona así. Yo si veo un padre que lo pone al niño sin las ruedas de atrás, creo que lo va a matar al niño. Pues ya estoy viendo que se va a caer. Pero ¿cómo hemos aprendido a andar en bici? Hemos aprendido porque nos caímos 2, 3, 4 veces y al final hicimos equilibrio. ¿Cómo aprendimos a caminar? Nos hemos levantado de gatear, nos hemos caído. Nos hemos levantado, nos hemos caído. ¿Cómo puede ser que luego perdemos esas enseñanzas básicas de la niñez? Después, ¿cómo puede ser que la gente no se pueda levantar? Cuando gateaba se levantó, cuando se caía en la bici se levantó. En el mundo espiritual, las caídas no son caídas, son acumulación de fuerza. Es un envión que te da la vida para subir más alto. O sea, el adversario o el Satán está allí para medir nuestra fuerza. No para... Totalmente, totalmente, el oponente. Es decir, ¿cómo te voy a dar a ti el premio al mejor boxeador si no tienes a alguien que te boxee? Es decir, necesitas a alguien. ¿Cómo vas a tener el premio si no tenés Boxeando oponente? solo.
Si no tenés oponente, por eso en la cábala es muy importante la pareja, porque a la pareja se llama el adversario. Es el oponente el que te tiene que hacer crecer. Por eso instamos desde la cábala a que la gente pueda tener su pareja, intentar compartir, porque la pareja conoce nuestras 10 dimensiones y ahí no puedes escapar. Te conoce mucho una pareja. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace es tratar de ayudarte para crecer, pero no te está diciendo todos los méritos todos los días. Cuando te está Claro. criticando, en realidad dices, uy, qué bueno que me critique, porque así voy a crecer. Tiene que tener, todo tiene que tener una parte satánica. Si tú quieres hacer un mejor programa, yo no te voy a estar felicitando todo el día. Te voy a decir, mira, voy a ser un poco satánico, quizás te conviene hacer esto, pero te lo hago para que tú puedas crecer más. Para Al, que evolucionar, al claro. final, Satán está ahí porque quiere nuestra evolución, quiere ponernos desafíos en los cuales nos podamos sentir felices. Fíjate lo que sucede con una persona que hereda mucho dinero de su padre. No tiene a Satán ninguno. Entonces Satán se camufla y ataca por la luz. Es lo que llamamos Lucifer. Cuando Satán no te pilla por el mal, Satán te pilla por el bien. Y te da tanto bien que es satánico también. Qué lindo eso. Mira, y el alma sabe que el Satán es su aliado para vivir la experiencia de Dios en estos cuerpos. El alma sabe, pero la mente se niega. Porque la mente que se defiende cree que el Satán la está atacando. Nosotros tenemos un problema entre la mente y el alma. Entre nuestra mente y el alma tenemos un problema porque la mente no busca lo que quiere el alma, busca una zona de seguridad. Entonces, en nuestro interior hay una especie de guerra interior donde nuestras decisiones pueden venir o de la zona de seguridad o de lo que quiere el alma. En general, lo que quiere el alma no tiene ninguna relación con la zona de seguridad. Entonces viene la mente y dice, hoy, pero vas a estar inseguro, perderás esto, perderás lo otro. Y empieza a enviarle miedo al alma. Y el alma dice, Dios mío, ¿de dónde viene este miedo? El miedo viene de la mente. Exacto. Entonces, la mente es lo primero que nosotros tenemos que ponerle una cirugía espiritual a la mente para que la mente reconozca que está al servicio del alma, que nosotros no somos la mente, que la mente es un instrumento nuestro. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Eso es importantísimo reconocer eso. Ahora, Satán, esta es una pregunta un tanto comprometedora, ¿no? Porque Satán y la religión son aliados. En realidad, Satán es un enviado divino, es un aliado divino. Satán puede aparecer en cualquier lugar, en el mundo espiritual a través del ego, en la religión, en la política, en cualquier faceta del desarrollo del ser humano puede aparecer Satán, no necesariamente en la religión. Un ateo también puede aparecer Satán. Es decir, Satán puede aparecer en cualquier faceta, en cualquier definición que nosotros tengamos. En las organizaciones políticas puede aparecer Satán, en las organizaciones espirituales también, porque a veces se camufla justamente en donde menos lo buscas. Y entonces te aparece un gurú satánico ahí que te está dominando y te está... Así que todo puede aparecer algo que es el Satán. Si tú lo percibes de manera positiva, te hace crecer. Si tú lo percibes de manera negativa, en realidad vas a empezar a huir del Satán al punto de que te va a pillar en algún momento, porque la función de él es que enseñarte. Entonces el Satán como maestro dice, el alumno no vino hoy a clase, ¿dónde está? Y te va a tu casa, te toca el timbre y te dice, hey, te estoy esperando en el colegio. Entonces, lo mejor es ir al colegio satánico para aprender de él rápidamente y que Satán le diga a Dios, ¿sabes qué? Se ha graduado, ya está, yo no tengo nada que hacer. Entonces, Me gusta eso. cuando llegas a ese nivel, que ya aprendiste de tu vida todo lo satánico que existe, ya Exacto. lo que haces es tomar café con el Satán, tranquilo, que es tu parte oscura, ya la conoces, Ya eh, rondeaste mucho, ya. ya estás feliz, ya estás contento. Ya le sacaste provecho al infierno, ya hiciste todo, te pusiste los cachos, le hiciste todo lo Ya, que tenías que ya hacer y todo, ya, todo, ahora la estás escoba, te entregado. pusiste. Estás entregado ahora estás todo es paz y amor, pero ya hiciste el demonio te firmó el diploma, pues saliste corriendo. No, eso está demasiado bueno. Mira, este, ¿cómo? Porque es muy fácil para nosotros cuando de repente tenemos algo o nos ganamos un premio o tenemos un título, tenemos la pareja o nos dan un regalo, decir gracias Dios mío, gracias Dios, pero es muy difícil
atravesar por una enfermedad, y lo digo por experiencia propia, y escuchar la voz de tu alma y decir gracias. Decir gracias porque esto me está llevando a un nivel que no lo conozco, pero tengo la certeza que voy a un nuevo nivel, que estoy abierto a un poder mayor. ¿Cómo entregarme a ese nivel del alma y agradecer aún en el dolor? Mira, hay que dividir dos palabras que lamentablemente la gente confunde mucho y esto genera más confusión y todos confusos, y es aceptación y resignación. Son dos cosas diferentes. No resignarse a nada y aceptarlo todo. Entonces la pregunta es, esto parece contradictorio. No, no, no es nada contradictorio. Aceptar todo es cómo funciona el universo. Si está la ley de la gravedad, yo puedo salir caminando por Barcelona diciendo no existe la ley de la gravedad y no pasa nada. La ley de la gravedad sigue existiendo. Entonces, yo no puedo no aceptar cómo funcionan las leyes del universo. Entonces, hay una enfermedad, hay una muerte cercana, así funciona el universo. Aceptación, y esa aceptación te lleva a la humildad, a la gratitud. Ahora, resignación, nunca, porque nosotros vinimos para crecer. Entonces, cuando yo me resigno, yo no estoy ejerciendo en la energía que Dios puso en mí. Porque para que yo exista, de alguna forma, la fuerza divina o la fuerza del universo, como la quieras llamar, Ujú. confiaron en mí de esta energía. Es decir, a mí me han depositado una cantidad de energía. Y de arriba dicen, a ver, dice el universo, ¿qué vas a hacer con esta energía? ¿Qué vas a hacer con esta energía? Entonces, yo con esta energía la tengo que revelar, la tengo que desplazar en la realidad, tengo que mostrar la luz y todos tenemos luz para mostrar. El problema es cuando alguien se resigna y dice no tengo luz para mostrar, empieza el victimismo, el ego disfrazado, el dar mal, todos los desequilibrios. Pero cuando uno acepta cómo está la realidad, menos resignado está. Porque en realidad ya aceptas las leyes del juego. Esto es como un juego la vida. Tú aceptas las leyes del juego, ya lo juegas mejor. Si yo empiezo a jugar contra las leyes del juego, en realidad el juego viene contra mí, porque no estoy aceptando las reglas. Por eso Luzzatto, el gran cabalista italiano del siglo XVIII, va a decir, los principios generales hay que estudiarlos primero, cómo funciona el universo. La gente cuando desde la cábala le explicas cómo funciona el universo, se aburre, no se aburra, le digo yo, porque así como... Se aburra. No, no, no se aburra porque así funciona el alma. Así funciona el alma, porque funcionamos igual que el universo. Es decir, tenemos las mismas características del universo, porque somos parte del universo. Entonces tenemos las mismas características. Ahora, la mente que nosotros tenemos, que vuelve a creer en el yo, en la identidad y en su zona de seguridad, empieza a decirnos, uy, la muerte, muere el yo para siempre. Y el universo tampoco es para siempre. Los físicos dicen que en 200.000 millones de años también el universo va a desaparecer. Entonces, el nacimiento, cuando se produce el primer latido en el corazón, empezó la muerte. Por eso se entiende muy mal cuando de la mística se dijo la mujer trajo la muerte al mundo. No es la mujer, es lo femenino de que cuando se revela algo, esa forma va a cambiar. No tiene nada que ver con el aspecto del género. La forma va a cambiar en el universo y nosotros somos una forma que estamos revelando una luz de acuerdo a la forma que tenemos. Por lo tanto, la gente tendría que estar muy feliz de tener el privilegio de vivir un segundo en dar luz en este mundo desde la forma que tiene. ¿Y qué pasa con la gente? Y es que la gente no sabe vivir. En el fondo, Ricardo, estamos ante un problema muy grave. No sabemos vivir y quien no sabe vivir no sabe morir. Porque no se quiere morir, porque no supo vivir. Por lo menos, si tú aprendes a vivir, ya aprendiste a morir seguro. Seguramente que sí, yo creo que es que culturalmente le tenemos mucho miedo a la muerte, o sea, somos ignorantes realmente de lo que significa el morir, porque todos los días morimos, perdón, todos los días nos vamos a acostar, nos vamos a dormir y estamos muriendo cada noche y volvemos a nacer en las mañanas, pero le Fíjate, tenemos mucho, fíjate lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, en hebreo a la mañana, la bendición que decimos cuando nos levantamos, gracias Dios que me has devuelto el alma al cuerpo. mira tú, exacto, Porque en la cábala el sueño se lo denomina la pequeña muerte. la pequeña muerte, tal cual. Mira, y en esa pequeña muerte que vivimos a diario, también leí en alguna parte
que hablabas del nacimiento, que cuando vamos a nacer, está el Satán esperándote, o sea, está el ángel de la luz y está el ángel del mal, de la Bueno, oscuridad, esperándote. en realidad, desde el punto de vista de la Kabbalah, tú sabes, no hay ningún pecado original, no nacemos pecaminosos para Ujú. nada, nacemos neutrales, nacemos limpios y hay dos tendencias, se dice en la Kabbalah, el Yetzer Sí, Tov y el Yetzer Ra, la tendencia al bien y la tendencia al mal, y uno de alguna forma va eligiendo. Pero fíjate lo curioso, ¿no? Que en la vida uno a veces, cuando va creciendo, con la ignorancia que uno tiene de no saber vivir, también va eligiendo la tendencia al mal. Pero fíjate que el camino que tiene uno, el camino correcto también, lo misterioso, lo oculto, es que todo lo que has elegido como tendencia al mal es parte de tu camino. Es decir, el camino no es el bien, el camino es la oscilación entre el bien y el mal. Cuando tú has elegido también el mal, eso te llevó a reflexionar y a crecer. Entonces, cuando una persona a mí me dice, sobre todo en ámbitos religiosos, ¿no? Yo antes estaba en el mal camino. ¿Qué mal camino? Usted está en el camino ahora porque usted pasó por correcto. ahí. No hay bien o mal camino. El camino es uno. El camino es uno. Lo que pasa es que cuando nos hemos pasado, digamos, cuando hemos acelerado, hemos frenado en medio de la autopista, todo lo que hemos hecho es porque no sabíamos vivir y por lo tanto, en realidad estamos aprendiendo en todo momento. Entonces, acá no hay un bien y mal camino. El bien y mal que nosotros percibimos tiene todo, tiene como objetivo ambos, tanto el bien como el mal, como objetivos ambos tienen el crecimiento. Ahora, ¿cuál es el problema de crecer bien? Que cuando uno está bien, está tan bien que no quiere crecer. Es decir, el Sí, problema es que cuando uno está demasiado bien, se va como apoltronando, se va confort. debilitando. Por eso decimos que Satán también opera desde el bien y lo vuelve mal. Porque si estás tan bien, vas a decir, ¿para qué voy a ir a Es, trabajar si tengo dinero? ¿Para qué voy a estudiar? Empezás a no... Entonces, cuidado, porque detrás del bien, decía Bulafia, se esconde el mal, y detrás del mal se esconde el bien. Es decir, cuando aparece el mal, no es tan malo. A veces es el bien que se disfraza para hacerte reaccionar más rápidamente, y a veces el mal se disfraza de bien. ¿Y por qué se disfraza de bien? Porque te dice, Ricardo, está todo bien, ¿para qué vas a ir todo- para qué vas a ir a trabajar? Porque vas a ir para el gimnasio si estás ¿Para bien. qué vas a ir al gimnasio? ¿Para qué vas a comer? ¿Para qué vas a...? ¿Para qué vas a hacer estos live? No, 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 Entonces ¿para qué? el bien te puede debilitar. Si el bien te puede debilitar, tu salvación es que exista algo malo que te haga reaccionar, porque si no, no hay nada que te hace reaccionar. Por lo tanto, al mal lo vemos como malo, lo cual es un error. Al mal lo tenemos que ver como bueno y al bien hay que verlo como bueno. Si el mal es demasiado mal y el bien demasiado bien, es malo. Mira, eres tan brujo como tu esposa. ¿Eh? Porque la otra pregunta que te iba a hacer, no sé si logras ver, dice, el mal y el bien. Bueno, a mi esposa le El, mando un saludo que debe estar ahí el mal seguro. Ah, está aquí, está ahí. El mal es tan ilimitado como el bien. Es la próxima pregunta. Tú estás hablando exactamente eso. mírate, me Esa es la próxima. adelanté, me adelanté. Ajá. Es tan ilimitado el mal y el bien. O sea, podemos pensar que nunca va a acabar el mal. Hay un En final para el realidad, mal. sí, nosotros sabemos que tanto el mal como el bien van a terminar por el árbol de la vida, que sería algo muy bueno, es decir, que supera el bien, porque nosotros el bien hoy lo entendemos en contraste con el mal. Entonces, en realidad, lo que hay que tratar de entender es que cuando tomamos del árbol de la vida, y cuando hablamos del árbol de la vida es que lo masculino y lo femenino se unan y que tanto el bien y el mal en su función terminan, porque al final la idea, hay un concepto en la cábala que se llama el pan de la vergüenza. ¿Y qué es el pan de la Exacto. vergüenza? Lo que nosotros hemos recibido sin mérito, sin esfuerzo. Y fíjate que en el libro de Job, en la Biblia, dice, el hombre nació para el esfuerzo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora me lo tengo que ganar. Y esta es la gran diferencia con el paraíso. Porque en el paraíso no había esfuerzo de nada. Entonces, yo me forcé, es decir, te dan $10 de una donación y tú no lo sientes tan, ¿los ganaste? ¡Apa! Los vas a valorar de otro modo. Y así en la vida todo uno lo va valorando de acuerdo al esfuerzo que tiene, de acuerdo al esfuerzo, al mérito, ¿no? Entonces, hay mérito sí, de acuerdo al esfuerzo. Cuando algo recibimos que no lo hemos ganado por esfuerzo, lo vamos a perder.
porque es pan de la vergüenza. Todo lo que se pierde es lo que no se ganó por mérito. Yes, me quedo así porque digo, wow, eres brujo y medio. Mario, esta pregunta no la puedo dejar de hacer. Upa, tengo miedo, tengo temor. Mi Mucho mente, miedo. mi mente dice Me- temor, temor a Ricardo García. ok, mira, el virus, la pandemia, el Satán del nuevo milenio, es ese Mesías que tanto esperan que está llegando para despertarnos. ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo pienso dos cosas. Primero pienso que cada generación se siente tan importante que cree que es la última de la historia. Por lo tanto, tenemos un egoísmo en cada generación, algo egoico. Cada generación pensó que se terminaba la historia. Jesús, con el reino y sus apóstoles, dijeron, acá se terminó todo. Por eso San Pablo no estaba un poco de acuerdo con el matrimonio, porque decía, acá sigue la historia del matrimonio. Entonces, acá el tema es, son pruebas. Creo que en cada generación tenemos pruebas. Creo que la pandemia es una prueba más para aumentar el nivel de evolución, pero no necesariamente es el fin de la historia. Nosotros, primero que todo en la historia del universo, la conciencia va a continuar a pesar de la raza humana. George Steiner, el gran filósofo judío inglés, en una de sus obras decía, me queda claro de que cuál es el sentido del universo. Lo que no me queda claro es si la humanidad tiene sentido. Es decir, probablemente nosotros somos un estadio en el nivel de conciencia, pero quizás no seremos el último. Quizás seremos un intermedio a estados de conciencia más elevados. Si nosotros tenemos, si nosotros nos ganamos el nivel de conciencia, si nosotros hacemos un salto en nuestro nivel de conciencia, la humanidad tiene el mérito de seguir viviendo y seguir existiendo. Pero dadas las características que tenemos nosotros, tengo mis serias dudas que nosotros seamos el estandarte de la conciencia en el universo, si nosotros no hacemos cambios rápidos en todos los terrenos. Entonces, yo lo he dicho en alguna otra entrevista, lo quiero decir aquí porque me parece clave, que la espiritualidad es la última arma biológica que tenemos. Es decir, la Wow. biología, nosotros no estamos volviéndonos espirituales porque queremos ser buenos, nos estamos volviendo espirituales para sobrevivir. Wow. La raza humana se está volviendo espiritual para sobrevivir a sí misma, porque si no aumenta el nivel de conciencia nos vamos a autodestruir. Tal cual. O sea, como que es el último recurso que nos queda. Así Se es, podría el decir. último recurso es la espiritualidad. Si nosotros no tenemos espiritualidad, tenemos la suficiente energía y potencia para la autodestrucción. Igual que la Atlántida, igual que la Torre de Babel, igual que ya cuántas, ¿no? No creas que somos la primera. Es decir, Claro. que ya hubo varios universos y mundos y civilizaciones. El Talmud dice que hubo 6 civilizaciones antes que fueron destruidas. La Torre de Babel es Exacto. una, el diluvio es otra, vaya a saber la Atlántida cuál fue. Es decir, nosotros, Noé, por eso el lo arca de digo, Noé. por eso lo digo, yo creo que nosotros tenemos a nivel mundial, toda la humanidad, y sobre todo recae sobre la responsabilidad de los políticos, darse cuenta que si no entramos en el mundo espiritual, no tenemos forma de sobrevivir como especie. No, ¿verdad? O sea, volverán a nosotros mismos, volver al uno, volver adentro, ir hacia adentro. Tú dices algo que me llamó poderosamente la atención y es que pensar con el corazón. ¿Qué es pensar con el corazón en esta época? Mira, es curioso porque en la Kabbalah no hablamos de emociones, no hablamos de sentimientos, hablamos de pensamientos del corazón. Y fíjate que el corazón, la Tiferet, es la parte más alta de la unión de lo femenino y masculino en el árbol de la vida, porque luego tienes el vacío para subir a Keter y Keter a su vez es vacío. Así que en realidad lo masculino y lo femenino se unen en el amor, en la armonía, en Tiferet. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo femenino y masculino, no estamos hablando de ninguna manera de algo externo a nosotros, sino algo interno a nosotros, en ese dar y recibir que tenemos dentro nuestro. La pregunta del alma es, ¿qué dejamos en este mundo? Si nosotros, qué le estamos dejando a las próximas generaciones? ¿Qué mundo estamos dejando? Entonces, yo creo que si la humanidad dejó algo mejor en una generación que en otra, esa generación realmente es loable, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros estamos en un momento de la humanidad
un tanto enigmático, yo no diría peligroso, no diría peligroso, un tanto enigmático, donde las fuerzas espirituales se desarrollan en unos niveles increíbles. La gente está buscando espiritualidad en todos los países, en todas las En todo, naciones, en pero todas está partes. llegando tarde el mensaje espiritual a los gobiernos y a los políticos. Es como que estamos viviendo una especie de doble vida a nivel humano. Las bases de los pueblos son espirituales, los desarrollos de las personas van más rápido que los sistemas políticos. Es decir, no sé lo que va a pasar, pero creo que los sistemas políticos no nos están representando, no por un tema ideológico, por un tema donde nuestra espiritualidad está creciendo, se está desarrollando en niveles donde los políticos no entienden qué está pasando. Es como un poco Internet. Bueno, Internet ha servido justamente para que la velocidad de la explosión espiritual a nivel mundial se haya multiplicado. Y eso, que gracias a Dios no está controlado por los gobiernos, va a hacer que en realidad se tenga que en los próximos años redefinir todas las relaciones del poder. Y por ese motivo, en cierto modo, el poder tiene miedo a lo que está pasando, porque estamos teniendo mucha fuerza a nivel autónomo. Cada alma está teniendo mucho poder en las redes. Y este poder es muy bueno a nivel espiritual. Pero yo creo que los sistemas políticos en los próximos años van a intentar tratar de doblegar este crecimiento espiritual y puede que vivamos como el martirio de los primeros cristianos, 1 o 2 siglos de persecución, cuando el Imperio Romano perseguía a los primeros cristianos. Wow. O sea, la historia se repite, Mario. Totalmente, Se vuelve a siempre se repetir. repite. Los arquetipos vuelven a aparecer siempre. Nosotros somos arquetipos reencarnados, siempre. Mario, ¿qué te gustaría que dijera de ti el epitafio cuando tu alma cuando tu cuerpo abandone, tu alma abandone este cuerpo? Bueno, en realidad no voy a dejar epitafio como Nachman de Bratslav, que había dicho que si visitan su tumba van a aparecer milagros, porque entonces todo el mundo va a la tumba de Nachman de Bratslav, ¿qué es lo que está Bueno, pasando ahora? yo voy de primero, yo voy a estar ahí de primero. ¿Viste? Claro, por Vamos eso así. muy interesante lo que dijo Nachman de Bratslav. Yo te digo, a ver, yo pienso que, no sé, mi epitafio es muy difícil realmente, ¿no? Quizás probablemente mi nombre y apellido, yo no soy de epitafios, es decir, no soy ni de títulos, ni de libros, ni... Yo creo que, digamos, es un problema lo exterior y lo interior, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces yo me pongo a pensar en el cementerio de Safed, a veces medito, ahí en la ciudad de la Cábala, en Galilea, muchas veces medito de que hay muchísima cantidad de gente ahí que se enterró sin su nombre y apellido directamente, porque lo más importante fue lo que dejó, ¿no? El nombre y apellido. Entonces, por supuesto voy a la tumba de Isaac Luria, que está el nombre y apellido de Cordovero, pero a veces Bueno, medito sobre los anónimos que están enterrados ahí, porque al final los anónimos yo creo que son los que construyen la humanidad. Después luego los grandes que aparecen en la historia, entre comillas, son paradigmas de todo un mundo que ha cambiado. Y a veces un anónimo pudo haber creado algo que quedó anónimo, pero que fue una fuerza de luz. Entonces, pienso que con mi nombre y apellido basta y quizás ni mi nombre y apellido. No tengo esta idea de lo que... Calculo que lo que más uno deja, que sería mi epitafio, es mi obra escrita y mis clases. Creo que probablemente eso es mi epitafio mayor, ¿no? Probablemente las enseñanzas que dejo por escrito esta u gran orales enseñanza. es el real epitafio que querría. Estos regalos que nos estás dando para el alma, que son realmente bálsamos de luz, porque es maravilloso escucharte, hermano. La verdad que es un regalo, wow, es una bendición. Estoy aquí, así que no quiero terminar. Sé que es muy tarde en España y te agradezco infinitamente este encuentro. No creas que estoy terminando el live porque te tengo una sorpresa que te voy a dar en este momento, pero quiero, yo soy ¿Cuál es malo, la sorpresa? me gusta hacer maldades como los personajes Un de satán, telenovela. tengo un Me satán en gusta New hacer York. un Satán en New York aquí suelto. Pero mira, cuéntame, estás haciendo talleres, conferencias, seminarios online, pero ya comenzaste a hacer giras. Bueno, comencé a hacer giras, hay una promesa de ir a New York que te tenemos que hacer en algún momento. Así que antes que Satán me ataque me defiendo. Sí, empecé a hacer giras, seguramente estamos, bueno, con Marisa tratando de programar, pero bueno, ya hay bastantes viajes. Marisa viaja a Egipto, que yo la voy a acompañar, luego a Israel,
También ella hace el viaje al sur de Francia. ¡Ah, esta es la... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Hola, ¡Me bueno, qué encanta! felicidad estar acá. ¡Qué Aquí lindo! estoy en mi taller. Qué hermosa entrevista, hermosa, hermosa. Ay, gracias, mi amor, por aparecer. Esta no me la esperaba, ¿eh? No, ya sé, yo tampoco, mi amor. Esta Esas son las Ricardo. ideas de Ricardo. Este es Ricardo. Y me porté bien, mira, viste que me porté tranquilito, Marisa me dijo, pórtate bien, relájate, cálmate, quédate tranquilo, me porté súper bien. En el segundo encuentro ya he hecho más bromas, ya. Muy bien. Ya jodo más. Mira, le preguntaba a Mario, entonces, estás haciendo talleres, conferencias, seminarios online, pero estás comenzando con los talleres presenciales también, ¿no? Sí, ahora sí, ya estuve en Madrid en un encuentro, en un seminario de mediodía. Lentamente es como que vamos saliendo un poco de toda esta época de pandemia y lentamente voy organizando los presenciales. Pero los presenciales ya no van a ser de clases todos los días en Barcelona, porque ya está la escuela montada a nivel internacional. Van a ser viajes a diversas ciudades y talleres y seminarios, ¿no? Un poco la modalidad cambió porque el desgaste de todos los días, yo quiero seguir estudiando, investigando, entonces ya no quiero el ritmo de todos los días en presencial. Así que haremos presenciales, pero ya con seminarios. Pero claro, yo quiero acompañar a los seminarios de Marisa, Marisa a los míos, entonces ¿cuándo vamos a estar en Barcelona? Y nunca, Por poco. favor. Vamos a estar, pero poco. Pero bueno, Pero vamos a estar, pero vamos a estar en estar. Israel. De que si vamos a estar en Sí, Israel, vamos a estar, Eso está claro. prometido, eso está prometido. sí, sí, sí. Eso está listo. Mario, quiero agradecerte infinitamente por este encuentro maravilloso. Espero que se repita. Y una última reflexión. Entonces, debemos abrazar al Satán en nosotros para evolucionar. Siempre. Hay que abrazar todo lo que la vida te entrega, porque todo es información. Maravilloso. Gracias, Marisa. No, Ventura un de placer. Sabana. Gracias, mi amor, gracias por No, mi aparecer. amor. A los dos, los adoro y la verdad Gracias, que Mario. Dios te divino, estuvieron bendiga. divinos. Gracias. Divino, Ricardo se lo preparó con todo, con tutti. Uh, muy bien, muy afilado está Ricardo anoche y Pero hoy. no me dejó dormir hoy. Hoy voy a dormir ahora. Ahora me voy para el gimnasio y voy a dormir. Ya lo creo. Hay que descansar. Bueno, Gracias. gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias infinitas. No leí todos los comentarios porque el maestro está hablando. Mira, alguien dijo algo bellísimo. Eres una mezcla entre profeta y filósofo. Me pareció bellísimo lo que escribieron allí. Espectacular, eso que te escribieron. Te escribieron tantas cosas hermosas. Bueno, Así gracias. que despídete de tu audiencia que está Gracias. toda. Bueno, es la audiencia de todos, tuya, mía, de todos, no hay audiencia de nadie. Así que, bueno, me despido de todos. Bueno, no me despido, no me quiero despedir. Hasta luego. No, por favor. Hasta luego, hasta diciembre. Tú dices que tú amas al Satán. Bueno, imagínate que yo soy el Satán. Ámame. Te amo, Ricardo, te amamos. Así Vamos, es. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, Gracias. igualmente. besito grande. Besos para todos. Gracias, Un beso Besos, mi gigante. amor. Marisa. Besos, Un Ricardo. beso, mi vida. Chao. Cuídate, cielito. Ricardo, gracias. Chao, mi amor. Despídense, chao. Ahora yo estoy aquí. Gracias, Ricardo. Chao, 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 hasta luego. chicos.